Hola a todos los estudiantes de los terceros básicos del Complejo Educacional Maipú. Les doy la más cordial bienvenida a la clase número 5 de Lenguaje Seamos Escritores, parte 2. Acompáñenme a trabajar. Esperamos que puedan aprender muchísimo. Las profesoras que participan en la creación de esta clase son la profesora Consuelo, la profesora María Camila, la profesora Nicole, la profesora Macarena y quien les habla, la profesora Camila. Para trabajar en esta clase necesitarás los siguientes recursos: tu cuaderno de lenguaje, tu estuche, tu imaginación y tu lápiz escritor. Si no cuentas con estos materiales a mano, detén el video y vuelve una vez que los tengas junto a ti. ¿Qué aprenderemos hoy? El objetivo de aprendizaje del lenguaje es elaborar el borrador de un cuento por medio de la organización de ideas en párrafos y la utilización de conectores apropiados, trabajando en forma rigurosa y perseverante. Procederemos a analizar el objetivo para que puedas entender mejor. ¿Cuál crees tú que es la habilidad que trabajaremos? Muy bien, la habilidad es elaborar. Elaborar es de crear. Es una habilidad superior y que tiene una complejidad mayor. ¿Qué vamos a elaborar? Así es, vamos a elaborar el borrador de un cuento. ¿Pero cómo lo haremos? Lo haremos organizando las ideas en párrafos y utilizando conectores apropiados. ¿Qué actitud debemos tener para trabajar? Así es, trabajaremos de forma rigurosa y perseverante, que es muy importante que puedas hacerlo, ya que al realizar este borrador quizá no vamos a poder tenerlo listo al primer intento. Debes ser perseverante y no frustrarte si es que no está listo en la primera oportunidad en que lo realices. Ahora conoceremos el objetivo de orientación, que es observar, describir y valorar tus características, habilidades y fortalezas en todos los ámbitos de tu vida, realizando un acróstico. Entonces, las habilidades que trabajaremos serán observar, describir y valorar. ¿Qué vamos a observar, describir y valorar? Así es, nuestras características, habilidades y fortalezas. ¿Y cómo lo haremos? Realizando un acróstico. Para que te hagas una idea del trabajo de hoy, te presento el menú o ruta de la clase. Lo primero que haremos será la clase de orientación con mis cualidades positivas. Número 2, recordar los conocimientos previos que fueron planificación de un cuento. Número 3, cómo estructurar nuestro cuento, párrafos y tipos de puntos. Número 4, conoceremos algunos conectores. Número 5, elaboraremos nuestro primer borrador. Número 6, ticket de salida. Y número 7, realizaremos la autoevaluación. Aquí te presento la clase de orientación. Trabajaremos con mis cualidades, apreciando nuestras características, habilidades y fortalezas positivas. ¿Qué es lo que debes hacer? En tu cuaderno de lenguaje, realiza un acróstico con tu nombre, escribiendo en cada una de las letras una característica positiva que tengas. También puedes invitar a algún integrante de tu familia a realizarlo con su nombre. Así también pueden ir ayudándose y encontrar características positivas del otro juntos. Profesora, ¿pero qué es un acróstico? Aquí te lo diré. Un acróstico es un poema que tiene la particularidad de que las primeras letras de sus palabras ofrecen un mensaje. Te voy a mostrar un ejemplo para que te quede más claro. Con mi nombre, yo debo ubicar todas las letras de mi nombre hacia abajo y a cada una de las iniciales le agrego una característica positiva. Es muy importante que sean características positivas, que es nuestro objetivo. A la letra C, yo le agregué que yo era cariñosa. A la letra A, amable. A la M, maestra. A la I, inteligente. A la L, libre. Y a la A, artística.
Esto mismo es lo que tú debes realizar ahora con tu nombre. Te dejo el tiempo para que lo puedas realizar y si es que algún familiar se anima y lo hace contigo. Muy bien, te felicito por el trabajo de orientación. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Ahora comenzamos con la clase de lenguaje. El proceso de escritura. El proceso de escritura, recordemos que consta de los siguientes pasos. Lo primero es planificar, luego viene escribir, revisar, editar y publicar, como se te explicó en la clase anterior. La planificación la trabajamos en esta clase que pasó y teníamos que, primero que nada, tener en cuenta nuestro propósito de escritura, que era escribir un cuento para los niños y niñas de tercero básico para participar en el concurso de escritores. Entonces, es necesario que tú ya hayas hecho tu planificación porque continuamos con esa misma planificación trabajando para el concurso de escritores de cuentos de tercero básico, en el cual podrás participar al finalizar todo el proceso de escritura. Para la planificación del cuento, recordemos que tuvimos que completar este cuadro donde se presentaba la planificación, completando el título que le queríamos poner a nuestro cuento, el inicio y responder esas preguntitas, después el desarrollo y luego el desenlace. Esta parte ya deberías tenerla lista para continuar con la clase de hoy. Entonces, como ya tenemos realizada esa parte, vamos al siguiente paso que es escribir. ¿En qué consiste escribir un borrador? Escribir un borrador consiste en escribir una versión provisional de un texto. Se trata de un boceto que está en desarrollo y que su autor va modificando hasta lograr alcanzar la forma definitiva que pretende darle. ¿Por qué es importante escribir un borrador? Es importante porque nos permite identificar problemas en nuestro escrito e ir mejorando la calidad de nuestro trabajo. ¿Qué se necesita para escribir un borrador? Para escribir un borrador necesitamos nuestra planificación previa, que la hicimos en la clase anterior, conocer los conectores y estructurar nuestro cuento según las partes. Entonces nuestra planificación ya está hecha y hoy trabajaremos con los últimos dos pasos, que es conocer conectores y estructurar el cuento según sus partes. Acompáñame. Ahora veremos la estructura de nuestro cuento según sus partes. Para eso es necesario que recordemos algo que vimos hace varias clases atrás, que es la estructura de un cuento. Recordemos que el cuento tiene inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio se presentan los personajes principales y secundarios, y en este caso en tu borrador tú debes entregar alguna información adicional sobre este personaje más que solo decir su nombre. Debes dar sus características físicas y psicológicas. Debes presentar cómo es este personaje o los personajes que tú quieras mencionar. También en el inicio se presenta el lugar donde ocurre la historia. En tu borrador tú deberás especificar un lugar físico, pero también deberás dar algunas características de este lugar. Por ejemplo, el clima. Aquí puedes utilizar algunos de los conocimientos que obtuviste en la clase de historia, donde se presentaron varios tipos de climas. En el desarrollo se relatan los sucesos o acontecimientos que ocurren y los personajes actúan para resolver un conflicto. Es necesario tener en cuenta que las actitudes que tengan los personajes deben tener relación con las características físicas y psicológicas que entregamos anteriormente en el inicio. Y finalmente nos vamos al desenlace, que es donde se cuenta qué sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se solucionará nuestro conflicto. Ahora que ya tenemos clara la estructura de nuestro cuento, conoceremos el párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea, que están separados por un punto, que puede ser punto seguido, que se utiliza para separar enunciados dentro de un mismo párrafo. Después de un punto seguido se continúa escribiendo en la misma línea y comenzamos a escribir con letra mayúscula. También tenemos el punto y aparte,
que separa dos párrafos distintos, los cuales se separan porque desarrollan temas distintos dentro de un texto. Después de un punto y aparte, se escribe en una línea distinta, comenzando con letra mayúscula. Y tenemos también el punto final, que es el que cierra un texto. Por lo general, en nuestro borrador tendremos tres partes de nuestro cuento: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Por ende, deberíamos tener mínimo 3 párrafos. Para que te quede más claro, aquí te muestro un ejemplo. Dice así: el mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua, sorteando las olas con dificultad. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. Si analizamos este ejemplo, nos encontramos acá con un punto seguido. Luego encontramos nuestro primer punto y aparte. Estas tres líneas en conjunto conforman un párrafo. Continuemos analizando. Nuevamente nos encontramos con un punto y aparte. Y finalmente nuestro punto final que da término al relato. Entonces ahora yo te quiero preguntar, ¿cuántos párrafos tiene este relato? Muy bien, tiene 3 párrafos. Ahora que ya conocimos los tipos de punto y cómo se conforman los párrafos, conoceremos de qué tratan los conectores. Para conocer los conectores, te voy a mostrar estas imágenes. Conectaremos una historia. En la primera imagen podemos ver un niño caminando por la calle. En la imagen 2, el niño choca con un poste. Y en la imagen 3, se cae y queda mareado. ¿Cómo podríamos unir estas oraciones para que quede una historia? Si te fijas, cada imagen tiene una oración debajo. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos unir todas estas oraciones para crear una historia? Así es, utilizando conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras o expresiones que nos permiten señalar una relación entre dos o más oraciones. ¿Recuerdas que las anteriores imágenes y oraciones estaban separadas? ¿Eran solo oraciones? Entonces los conectores nos van a permitir unir estas oraciones para que quede algo como esto. Un día, un niño iba caminando por la calle, cuando de pronto chocó con un poste. Posteriormente se cayó y quedó mareado. ¿Te fijas cómo ahora las oraciones sí quedaron unidas y pudimos crear una historia? Eso es lo que hacen los conectores, que en este caso serían el un día, cuando de pronto y posteriormente. Esas palabras nos permitieron unir las ideas y crear una historia. Aquí te presento algunos conectores temporales, que son los que nos servirán para unir nuestra historia. Estos se utilizan para indicar en qué momento ocurren las situaciones que se narran según la situación temporal desde la que se habla. Para trabajar el inicio de un cuento tenemos estos conectores que pueden ser: hace varios años atrás, había una vez, en un lugar muy lejano o en tiempos muy antiguos. Estos conectores los puedes utilizar para iniciar una historia. Para continuar con el desarrollo, podríamos utilizar de repente, de pronto, inesperadamente, al poco tiempo y muchos otros más. Y para terminar un cuento en el desenlace, podemos utilizar al fin, así fue como, finalmente, pero. Te dejamos estos conectores para que puedas utilizarlos al escribir tu borrador. Ahora se nos presenta por fin nuestra actividad, que consiste en que en tu cuaderno de lenguaje escribas el borrador de tu cuento. Para esto debes considerar la planificación realizada en la clase número 4, es decir, en la clase anterior, los conectores necesarios para unir las ideas y separar los párrafos según corresponda por la estructura del cuento. Aquí te presento un borrador que te puede servir de ejemplo. Este borrador está realizado solo hasta la parte del desarrollo.
Puedes leerlo y la idea es que vayas siguiendo las ideas que tú tienes en tu planificación realizada en la clase anterior. Es necesario que sepas que en esta oportunidad no debes fijarte en los grandes detalles, como son la ortografía, el tipo de letra con el que estás escribiendo. Eso lo perfeccionaremos en la siguiente clase. Lo importante es que ahora tú escribas tus ideas que planificaste siguiendo la estructura del cuento. En el inicio, que presente a los personajes y el ambiente dando sus características, en el desarrollo que presentes el conflicto y en el desenlace que cuentes cómo se desarrolla y finaliza la historia, además de que tengas en consideración el uso de conectores y separar los párrafos según corresponda. Te dejo para que trabajes en tu borrador. Ahora que terminaste tu borrador, te presento el ticket de salida número 5, pero antes te recuerdo que ese borrador que escribiste debes guardarlo para seguir trabajando en la próxima clase de lenguaje. Ahora sí te presento el ticket que tiene estas 3 preguntas que debes responder en tu cuaderno y posteriormente tomarle una foto y enviárselo a tu profesora jefe. Te dejo el tiempo para que puedas responder. Y bueno, queridos estudiantes, hemos llegado ya casi al final de nuestra clase. Lo último que nos queda es autoevaluar cómo trabajé hoy. Por ende, te pido que respondas la siguiente autoevaluación indicando cómo te sientes. Te dejo un momento para que puedas responder. Y ahora sí, hemos llegado al final de la clase. Te mando un gran abrazo y muchas felicitaciones por el trabajo realizado. Valoramos enormemente tu esfuerzo. Recuerda que todo lo que trabajaste en la clase de hoy lo seguiremos utilizando en la próxima clase de lenguaje. Esperamos que te encuentres muy bien. Nos vemos pronto.